Paz de Cristo, hermanos. Estamos en otra transmisión más de Movidos por Fe, gloria a Dios. Amén. Le dejo el lugar a mi hermano para que pasemos inmediatamente a la oración porque traemos algo de parte de Dios para tu vida. Amén. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para que el Señor nos unja y nos bendiga en esta transmisión. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tus ricas bendiciones, Señor Jesucristo. Pon palabras, Señor, en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que seas tú, mi Señor Jesucristo, que sea el que transmitas por medio de nosotros, Padre Santo, el mensaje para las almas. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, este tema que traemos hoy se llama Escuadrones del Dios Viviente. Cuando hablamos de escuadrones del Dios Viviente nos recordamos como un ejército, ¿no? Un ejército preparado, ¿eh? Y el tema, el texto de este tema es en 1 Samuel, capítulo 17, verso 26, que dice así: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando hablamos, hermanos, de los escuadrones, antes de entrar de lleno al tema, quiero hablarles un poquito de lo que es en el mundo, lo que los escuadrones que están secuestrando a la humanidad y al ser humano, y aún así Satanás usa escuadrones del mal para secuestrar a hermanos, su mente, y quitarles las bendiciones de Dios y apartarlo de Dios. Porque déjeme decirle que ya hemos hablado lo que es el secuestro, ¿no? El secuestro que tiene Satanás, cauterizada la mente del ser humano que no quiere aceptar al Señor porque los hace sentir que se sienten bien, que están haciendo lo correcto. Cegado, ¿no? Así es, cegado. Entonces, así es, entonces están con una mente que creen que están haciendo bien, pero en realidad están mal delante de Dios. Cuando Dios te confronta, te lleva a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces a los mandamientos del Señor. Entonces prácticamente el ser humano quebranta la ley, te aparta de Dios y no te acerca hacia Dios, al contrario te aleja. Pero aquí lo que vamos a explicar, hermano, es que los escuadrones del Dios viviente somos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y que estamos siendo preparados continuamente con la palabra de Dios para llevar el mensaje de libertad a aquel que quiera ser libre del mal, del enemigo, para que puedan acercarse al Señor. ¿Sabía usted que el enemigo se prepara tanto, la gente que quiere hacer mal a otro ser humano cuando no tiene a Dios en su corazón? Ellos se preparan, ellos tienen, como les decía anteriormente en el estudio, cuando van a hacer un daño a una persona o secuestrarla, la estudian. Hacen un plan. Exacto, un buen plan diseñado para poder lograr su objetivo, ¿verdad? Entonces, y hacerle daño a otra persona. Pero es ahí el detalle que la persona que no tiene el amor de Dios, cuando no tienes el amor a Dios, no tienes el amor al prójimo. Y eso es lo que te lleva a hacer mal a otro prójimo, a tu vecino, a tu amigo, a persona extraña que no conoces, pero es un ser humano como tú y yo, que le estás haciendo un daño. Entonces, la palabra de Dios nos enseña aquí que David en ese entonces estaba molesto porque estaban siendo, el pueblo de Israel estaba siendo atormentado por Goliat, ese gigante que estaba siendo atemorizado el pueblo, que miraban la grandeza de ese hombre y el pueblo se atemorizaba, ¿verdad? Entonces, pero yo veo aquí la historia de David, conocemos la historia, como él era un simple pastor, pero no ser un simple pastor, imagínense, como un simple pastor que tú estás cuidando ovejas y de repente tú ves un oso o alguien quiere comerse a una oveja, o si se la lleva, tú vas tras del oso o tras del león. O sea, ¿qué hombre va, como un ser humano como tú y yo, común y corriente,
dijeran, ay, un oso, pues ¿qué es lo que haces? Pues mejor corre. Y que se la coma. Y que se la coma, que pues allá él, ¿no? Decimos que Prefiero que se pierda una a que no me vaya a perder yo la persona que vaya atrás. David no, David enfrentaba al peligro, pero enfrentaba al oso y al león. Pero ¿por qué lo enfrentaba? Porque tenía la presencia de Dios, andaba con el corazón de Dios, estaba continuamente en comunión con Dios. Y esa fuerza se la daba a Dios, no se la daba a él mismo, no la obtuvo por sí mismo. Dice, si fuese león o fuese oso o al revés, como sea, él dice que iba y le quitaba de sus garras, de su hocico a la oveja. Y se la abría, lo hería y mataba a ese animal. O sea, como nosotros, pues que vamos a mirar algo así, pues si a veces nos ladra un perro ahí, ya corremos, ¿no? Que la sangre de Cristo tiene. Pero a eso es lo que voy, ¿no? Que nosotros como seres humanos normales no hacemos eso. David estaba siendo preparado. Así es, Dios lo iba instruyendo, Dios lo iba formando desde aún antes de hacer ungido. Ya estaba siendo preparado y tenía cualquier fuerza. Imagínate abrirle el hocico a un oso, a un león. Siendo tan pequeño él. Joven, porque cuando él fue con Saúl le dijo que quería pelear por su pueblo y como este hombre gigante estaba atemorizando a los escuadrones del Dios viviente. Entonces él se enojó tanto que yo lo voy a enfrentar. Y Saúl decía, no, tú estás joven todavía, estás muy muchacho para que te enfrentes a este gigantón de arriba de 2 metros. Y vemos cómo David dijo, yo lo voy a enfrentar. Y conocemos la historia cómo Saúl lo preparó con el traje y todo, pero él dijo, no, yo me siento mejor así sin nada de eso. Y que agarró su onda y sus piedras y bola. Le dio entre medio de sus dos ojos en su frente y cayó. Pero era un plan de Dios todo esto, para que viera el pueblo de Israel que tenían que confiar en Dios. Había más valor en David que en todo el escuadrón en ese momento, porque David sabía quién era Dios. Así es. Entonces la iglesia tiene entre sus filas a un escuadrón que se está preparando para rescatar a todas las personas que se encuentran inmersas en estos problemas causados por el pecado. Lo mismo, nosotros como cristianos estamos siendo preparados, ungidos por Dios para salir y enfrentar ¿a quién? Al enemigo, al secuestrador, al diablo. ¿Para qué? Para que tú puedas ser libre de ese pecado, ser libre de que se te abran tus ojos, de que estás mal, que no tienes, que el enemigo que deje de seguir teniéndote cauterizada tu mente en que lo que tú haces está bien, pero delante de Dios está mal. Y que lo único que quiere es llevarte a la muerte. Así es, porque el pecado te aleja de Dios y te lleva a la muerte. Entonces, el mal se organiza para llevar a cabo su plan orquestado de secuestro. El enemigo siempre tiene orquestado un plan. No se va a ir nomás porque sí a hacer algo si no tiene un plan. Así es. Entonces, el diablo desde mucho más antes atrás, él ya tenía orquestado todo esto. Y aún en la actualidad el enemigo quiere seguir al ser humano, seguirlo teniéndolo así secuestrado, porque tú no quieres que te salves. Tú, mi amado amigo, no quieres que el enemigo tú seas salvo. Cuando tú te acercas a Dios, el enemigo tiembla. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, el enemigo se molesta, se enoja porque no quieres que sepa la verdad. Jesús dice, lanzó un escuadrón de personas con un plan perfectamente diseñado. Dice en la Biblia, en el libro de San Marcos, capítulo 6, versos 7 y 12, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de en dos en dos, y les dio autoridad a los espíritus, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Escogió a los 12 apóstoles, hermano. Escogió a estos 12 apóstoles para que fueran de dos en dos llevar el evangelio. Con lo que pasó ahorita, hermano, de la pandemia y todo eso,
Hay cuenta que el enemigo nos dio un gancho al hígado, ¿no? Como los boxeadores. Pero más poderoso es Dios, el que está con nosotros, que el que está en este mundo. Entonces, créanme que a tirar ese golpe no nos dañó, al contrario. Se derramó más la presencia de Dios, porque así evaluamos nosotros el amor más hacia el prójimo, porque estuvimos más con la familia, más con los que tienen a sus hijos amén, y sus hijos también con sus padres, se evaluaron más, se amaron más. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El Señor está preparando a más escuadrones, y ahí viene el asunto donde la iglesia tiene estos escuadrones llamados células de barrio o colonia, para que puedas asistir y puedas interceder por ti, amigo, y que se rompa toda atadura del mal, y que puedas ser libre y te acerques a Jesucristo. Ese es el escuadrón que Dios preparó y sigue preparando todavía más en la iglesia. Las células son muy importantes. Reúnete en una célula donde están los hermanos y ve para que ellos te preparen y te abran tu conocimiento y sean abiertos tus ojos, que el mal te va a separar de Dios y te va a llevar a la muerte, el pecado. De hecho, nosotros tenemos una célula de las 2.4 donde estás invitado a unirte a la célula para que te vayas formando como un gran guerrero de Dios. Amén. Por eso, amigo mío, dice, asiste a una célula de reunión donde se comparte la palabra de Dios y puedes aprender cómo mantenerte alejado de todas esas situaciones que te tienen atado, triste o secuestrado. Amén. Pero el escuadrón del ejército de Dios viviente, Dios no nos ha dado las armas más poderosas para vencer al enemigo de nuestras almas. ¿Cuáles son esas armas, hermanos? En 2 Corintios, capítulo 10, del versículo 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino es poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de Dios, el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, Dios nos da la sabiduría a esos escuadrones. ¿Qué es esto que Dios le da a los escuadrones? Cuando llevan el mensaje de Dios, porque estás amando a Dios, amamos al prójimo, amamos a aquel que está en el mal, en tinieblas, se puede decir que está en pecado de Dios. Dios está arrebatado por el enemigo. Así es. Entonces nosotros llevamos ese mensaje a esas almas para que sean liberadas de ese pecado, hermanos. Entonces, en la palabra de Dios tenemos un sinfín de promesas para pedirle cómo conviene a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. En Mateo capítulo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que halla, dice, al que llama se le abrirá. Amén. Entonces, pedid y se os dará. Pedid, dice el Señor. Hay que pedirle, pero hay que pedirle bien. Buscar y hallaréis. Busca, terquea, búscale al Señor y vas a hallar palabra de Dios, vas a hallar sabiduría, vas a hallar amor, paz, tranquilidad, una paz que el mundo no da, un gozo que el mundo no da, lo da Cristo. Amén. Esa seguridad la da Cristo, no la da cualquier ser humano, ni cualquier banco, nada. El amor, el dinero es la raíz de muchos males, hermano. Entonces, pero el amor a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Fíjese cómo Pedro tuvo que aprender la diferencia entre las armas carnales y espirituales, al querer demostrar cuánto amaba al Señor. Cuando apresan a Jesús, Pedro toma su espada para defenderlo.
¿qué es lo que hace Pedro? Pues saca su espada. En el libro de San Juan capítulo 18, versos 10 al 11 dice: entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Él, cuando prenden al Señor, de volada saca la espada y bola, le mocha la oreja. Pero Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, que quiso defender a mismo Señor Pedro con espada, a filo de espada, y no es así. El Señor lo detiene y le dice que con espada no tenía que ser así para defenderlo. Entonces Pedro tuvo que aprender, dice, después de la experiencia desoladora de negar al Señor. Él negó al Señor. Pedro permaneció en la búsqueda de la unción de Dios en el aposento alto hasta que fue investido de ese poder, experimentando la llanura del Espíritu Santo. Pedro entendió cuando Jesús le dijo que también lo iba a negar. Entonces él no entendía, pero cuando vio lo que se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo, él entendió y se fue al aposento alto, y ahí estuvo hasta que el Espíritu del Señor lo revistió con su Espíritu Santo. Entonces le era a Pedro necesario pasar por ese proceso de maduración en el cual debía reconocer sus limitaciones y pedir a Dios sabiduría, unción y fortaleza para tener un ministerio de poder. El cristiano pasa por ese proceso. Todos los cristianos pasamos por un proceso de maduración. Todos. Amado amigo, amado oyente, que no has aceptado a Cristo en tu corazón, pero lo quieres aceptar, te invito a que vayas a esa célula de escuadrones de hermanos que están preparados para la honra y gloria de Dios, llevando el mensaje de salvación. Te pido que vayas y oigas la palabra de Dios y la aceptes en tu corazón, y créeme que no te vas a arrepentir. Vas a recibir la unción de Dios como Pedro se enseñó. También todos nosotros pasamos ese proceso de maduración, y hoy en estas pruebas que hemos pasado con lo del COVID hemos aprendido y hemos avanzado algo más para la honra y gloria de Dios, pero es para Dios, no para agradarnos nosotros, sino para agradar a Dios y llevar el mensaje del plan de salvación. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en donde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué no aquí también en Mexicali? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Dios está en todas partes. Amén. Recibiremos poder. Somos los escuadrones del Dios viviente. Que no dejemos que ese incircunciso llamado Satanás nos quiera atemorizar, porque Dios se encargó de ponerlo ¿dónde? Bajo nuestros pies. Gloria a Dios, así es. Siempre lo puso bajo nuestros pies y está pisoteado. Satanás no puede derrotarnos. Satanás no tiene el poder. Le vas a dar el poder cuando tú le abras las puertas a Satanás, cuando tú le des autorización. Entonces cuando va a tener poder. Que secuestre tu vida, tu hogar, así es. Entonces imagínate, ¿eres feliz con la actividad que tienes ahorita? Amado amigo, ¿eres feliz? Yo pienso que no. Yo pienso que hay un vacío, como todo ser humano se experimenta un vacío, una alegría momentánea, porque inseguridad. Sí, porque tienes algo que te embrutece tu mente, o te quita de este mundo, algo que son las drogas, que no te hace que concuerdes en la actualidad, sino que te hace divagar. Y entonces eso es un gozo momentáneo, que cuando se te pasa el efecto sigue igual. Pero cuando tenemos el efecto de Cristo, el Espíritu Santo, la unción, ese no te lo quita nadie. Nadie, aunque tú me seas infiel, dice el Señor, yo permaneceré fiel. Y no te lo pueden quitar porque ellos no te lo han dado. Y como no me lo dio Satanás, no me lo puede quitar. No te lo puede quitar. Dios es el único que nos lo puede quitar, pero como Dios es fiel y es una promesa de Él, por eso Él dice que aunque tú me seas infiel, yo permaneceré fiel. El Señor está dispuesto a darte bendiciones y vida eterna, gozo, paz y felicidad. Pero tienes que buscarlo a Él, ser uno de los escuadrones de Cristo. Amén. Entonces,
Jesucristo es el jefe de los escuadrones. Él es el que da la verdadera libertad, dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 8, 36. Así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros hemos sido libres por la gracia y misericordia de Dios. Amén, amén. Dios te bendiga y cuídate mucho y te reto a que aceptes a Cristo y créeme que vas a ser feliz, como nosotros somos felices. Amén. Amén. Porque Gloria a tenemos Dios. una felicidad que es Cristo. Amén. Dios los bendiga y le dejo lugar a mi hermana. Así es. Mucho tiene que ver de realidad, de total realidad, el saber que somos elegidos por Dios para pertenecer a un escuadrón. En todas partes de México, hasta ahorita, gracias a Dios, hay esos escuadrones en cada hogar, en cada Amén. casa. Hay encargados, como se puede decir, en el otro lado hay sargento raso, Así y es. hay sargento militar, y hay Sí. capitán, hay rangos, porque Dios te los da. Dios Así te es. da esa posición. Amén. Entonces, en el caso de mi hermano que ha hablado del escuadrón de las células, dentro de esos escuadrones se forman muchos ministerios. Amén. Así Y esos ministerios son los que ayudan a crecer a la iglesia y fortalecerla. Y para mí, en el caso de mi hermano, como él dijo, te invitamos a una célula. Nosotros somos de una célula también, 2.4, estás invitado. En esta célula tú te puedes unir y Dios ahí te va a ministrar y te va a decir en dónde está tu lugar dentro del escuadrón. Amén. Que yo creo hasta ahorita en el ejército, algo que se narra siempre es que cuando el ejército te enlista, en el otro lado creo que así lo hacen, te manda una carta, ¿no? Y te dice, felicidades, has sido seleccionado para pertenecer al ejército militar, fulano de tal, Así es. y así, ¿no? En México Pues, más o menos es parecido. algo parecido, pero pues ahí va. El caso es que el asunto es que cuando el gobierno te manda esa carta en la cual tú has sido seleccionado, tienes que cumplir. Amén. Así es. Mas sin embargo, Dios a ti te ha dado la oportunidad de que tengas algo que se llama libre albedrío. Así es. Pero Él también te ha mandado la invitación. A través de este mensaje, Dios te está mandando una invitación. Y te está haciendo una invitación cordial a si quieres pertenecer a este escuadrón. Porque el ejército de Dios está preparando un escuadrón. Porque lo que viene, no para aquí, hermano, esto del COVID. Lo que viene va a estar tremendo, pero tiene el pueblo de Dios que prepararse. Así es. Antes de que siga mi hermana, Sí, sí, sí. tengo a mi hijo que Sí. él está en el ejército, y la otra vez, una de las oportunidades que hablé con él, me dice que le quitan toda comunicación, todo lo que Para es que no se teléfono. distraiga. Exactamente. Imagínate, en menos de una tiroteo le marquen, sí, hija, estoy aquí jugando a los balazos. No. Entonces tienen que quitarle toda distracción para poderse concentrar. Y aparte lo capacitan, lo Así entrenan, lo amaestran para que él sea un soldado efectivo en la guerra. Así es. Así es el Señor Jesucristo. Y no recibes ningún tipo de preparación más que por el mero capitán que se llama Jesucristo. Amén. Así Así que es. el escuadrón de rescate perfecto está en Él, Así está es. en Dios. Amén. Si tú quieres pertenecer, Dios te ha hecho la invitación a través de este mensaje y te dice, vamos, hijo, el ejército es amplio y esta es la única guerra que vas a pelear y que nunca vas a salir derrotado, porque Dios te está preparando como aquel David para que seas capaz de ir a enfrentar a la bestia y arrebatar aquella oveja de sus garras y rescatarla de la muerte. Imagínate con qué valor Dios te va a formar, que vas a ser capaz de enfrentarte a aquello que, como el pueblo de Israel, ¿no?, que se enfrentó a gigantes y más soldados y más naciones. Así, no importa el rango que tengan, Dios te está preparando, Él mismo te va a preparar, no vas a recibir ningún tipo de instrucción de ser humano.
solo recibe la palabra de Dios, solo acepta su voluntad y solo hazlo conforme Dios quiere que tú lo hagas. Sé obediente. Amén. Así es. Me imagino que si algún soldado es capacitado, no le van a decir que arroje la granada sin destaparla primero. No. Tiene que quitarle un seguro que trae. Tiene que quitarle un seguro. En este caso, Dios también prepara al cristiano para que cuando tengas que hablar este tipo de granadas, vaya directamente al corazón de la persona. Amén. Y entre y penetre y quebrante todo lo que tenga que quebrantar. Así es. En él, en esas células escuadrones de células que hay en cada hogar, se forman los ministerios. Ahí Dios te va capacitando y te va diciendo el camino el cual tú tienes que seguir, porque dentro de cada escuadrón hay, de hecho, de los que conforman los escuadrones de las células y la iglesia, hay ministerios. Amén, así es. Hay rangos, como te digo, y siempre hay trabajo en el camino de Dios. En Efesios 4:16, fíjate, dice así: Cristo es quien va uniendo. ¿Quién? Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Cristo, tú no recibes instrucción de ningún... Dios pone en las células a quien te dé el alimento, te dé la nutrición espiritual, pero Él es el que se encarga de formarte, de fortalecerte, de instruirte y de corregirte y de llevarte en justicia para que tú seas un soldado fiel, valiente y vaya, no tengas ni por qué decir voy a ir a esta lucha y la voy a perder. No, con Cristo no hay bajas, con Cristo siempre hay victorias. Amén. Entonces, en estos estudios donde vemos hablando de que hay un secuestrador peligroso, hemos estado hablando, como dijo mi hermano desde el principio, de un secuestrador. Este es el enemigo. En estos tiempos ha mantenido secuestradas las almas de modo espiritual, de modo emocional y aún físicamente. Fíjese bien cómo trabaja el enemigo, de modo espiritual, de modo emocional y físicamente. Así es. A todo ser humano. Él no dice que porque si es grande, que si porque es pequeño, que porque si es joven, que porque si es viejo. Él les va con todo y por todo. El ser humano ha fracasado inútilmente tratando de librarse. Ninguno de sus esfuerzos ha dado resultado. Y eso es cierto. Porque como lo dijo mi hermano, cada uno dentro del camino de Dios hemos sido formados, hemos sido forjados, hemos experimentado procesos en los cuales tal vez hemos luchado con nuestras propias fuerzas, tal vez hemos querido pelear nosotros mismos esa batalla y hemos perdido solos, porque no hemos recibido y no hemos aceptado la instrucción de Dios. Así es. Cuando uno permanece fiel y obediente a la instrucción de Dios, no hay derrota, como se los he dicho. Ni las mejores bancos, ni las armas, ni las casas con seguridad, ni los carros blindados, ni chalecos antibalas, ni por más estrategias que hagas, puede librarte del enemigo. El único se llama Jesucristo. Amén. Así es. Así que, sin embargo, Jesús decidió hacer algo que nadie jamás haría: pagar el precio del rescate por todos. Así es. No sé qué piensas tú, que has dicho en tu vida que no puedes lograr nada o hacer algo, o que siempre le fallas a Dios, si Él ya lo pagó todo por ti. Así es. ¿Qué es lo que te mantiene atado o cegado a lo que el enemigo te haya dicho? Si Él, como te lo digo, ya pagó el precio por ti. Porque Él dijo: vine para libertar a la gente del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Así dijo Él: pagaré con mi vida. Y todos conocemos cuál fue el pago de Jesús clavado en esa cruz. En Mateo 20:28 así lo dice. Así es. Así que como el Hijo del Hombre vino para ser servido, dice, no vino, perdón, para ser
servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por uno, por mi hermano o por mí nomás. No, Él dice por muchos, por toda la humanidad, dice. Siéntete privilegiado de saber que tu vida, tu rescate ya ha sido pagado. Ahora está en ti tomar la decisión y firmar un pacto con Dios y decirle: Señor, yo me uno a esa lista, a ese escuadrón de rescate, porque quiero que uses mi vida, que transformes mi vida y empezar a que tú me capacites, tú, solo tú, Señor, y nadie más. Yes. Porque como les digo, tanto mi hermano y yo le hemos dicho, este mundo va de mal en peor, y como iglesia, como hijos de Dios, como escuadrón de rescate especial de las Fuerzas Armadas Espirituales, estamos en guerra y tenemos que levantarnos y tenemos que empezar a luchar y tenemos que empezar a declarar con tu boca victoria, declarar sanidades, liberaciones. Fíjense bien, bueno, en el estudio hemos sacado conclusiones, pues es Dios mismo quien da la facultad, como ya se los he dicho, a la iglesia para pertenecer al escuadrón de rescate para una sociedad afectada. Por eso es la iglesia la única opción para vivir esta maravillosa vida. La iglesia de Cristo. Como ya nos ha mostrado nuestro hermano Gabriel, las células son las delegadas para llevar a cabo los diferentes ministerios, que son las herramientas para realizar estas operaciones. Te daremos a conocer algunas de estas tareas o ministerios con las cuales Dios ha dotado a la iglesia para rescatar a una sociedad caída, siendo la única opción y respuesta para tu rescate. Y sí, créemelo, cree lo que te estamos diciendo. Es Dios el único que puede rescatarte, no hay otro. Uno de los ministerios es el ministerio de misericordia y asistencia social. Este ministerio se me hace muy bello, pues Dios dijo que nos debemos de amar los unos a los otros. Así es. Y parte de esos mandamientos entran dentro de este ministerio. Con este ministerio, fíjese bien, se busca llegar a las más necesitados espiritualmente y materialmente. En el libro de Judas, versículo 23, dice que debemos hacer salvos a los que por temor, dice a los otros, por temor, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Y en Hebreos 13:16 nos habla de que nunca nos olvidemos de hacer lo bueno y de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Así que debemos, dice, hacer salvos al... Así es. No somos bomberos, ¿verdad? No estamos estudiando para bomberos, pero sabemos cuál es el fuego eterno, el infierno. Así es. Y como les digo, en Judas versículo 23 dice que lo debemos hacer, arrebatándolos, no llegar y decirle al secuestrador: oye, me permite, me voy a llevar esta alma porque creo que necesita rescatarse. No, es arrebatándolos, así como lo hacía David. Así es. Así como abría el hocico de aquella bestia y le arrebataba la oveja para librarla de la muerte, así Dios está preparando un ejército de esa misma manera, con aquel valor, sabiendo quién está con uno. Amén. Así es. Arrebatándolos del fuego eterno y haciendo el bien a todos. Dar al que menos tiene. Y qué difícil es a veces compartir para muchos. Dios me ha enseñado tantas cosas a través de estos tiempos, y aprender a confiar en Dios. En la necesidad, para muchos es muy difícil. Prefieren guardar para sí mismo y no dar para el que no necesite. Inclusive no nomás en lo material, sino también en lo emocional. Hay gente que no necesita nada de lo material ni físico, sino emocional. Porque en estos tiempos, hermanos, el enemigo ha sido tan astuto
que enfría el amor de la iglesia. No te me acerques porque el COVID-19. Y créanme lo que, hermanos, para mí ha sido tan difícil porque a mí me gusta abrazar y besar y decirle, sabes que te amo, porque eres mi hermano, porque te quiero, porque Dios te ama, porque Dios te hizo así como eres y así te acepto yo y así te recibo. El amor no hay que dejarlo apagar. Este domingo estuve en el templo y cuando yo vi a la iglesia que iba saliendo, pues se me salió, hermano, yo les eché un grito, hermano, Dios los bendiga, porque no los puedo abrazar cuando mi intención era abrazarlos y besarlos. Salí y vi a las hermanas y ya no hallaba ni cómo saludarlos. Sí. Tú y yo tenemos un saludo aquí, ¿verdad? Pero pues, hermanos, es tan difícil, pero como iglesia, como pueblo de Dios, no debemos dejar apagar ese amor. Porque eso es lo que nos va a ayudar a amar, a llevar estos ministerios que Dios ha instituido. Porque es como dijo mi hermano, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Y eso es hacer ministerio de misericordia y asistencia social. Hay otro ministerio muy interesante y siempre ese ministerio trabaja las 24 horas del día y todo el día y toda la noche. Se llama el Ministerio de Intercesión. ¿Le suena? Pues ahí le va. Este ministerio lleva la necesidad de la gente ante la presencia de Dios. ¿Cuántas necesidades hemos recibido ahora en esta cuarentena? Sesentenas, ochontenas. ¿Cuántas necesidades de tantas gentes, de tantos hermanos, de aquel hermano que ni siquiera conoces? Pero es tu obligación como miembro de este escuadrón llevar esa necesidad ante la presencia de Dios, de rodillas, hablando con el Espíritu Santo, orando y gimiendo y clamando por aquella persona que ni siquiera conoces. Así, pues somos los escuadrones de Dios, Cristo, así es. Así no es. Es cualquier Dios, hermano. ¿A través de dónde? De la intercesión. Muchos somos testigos de cómo Dios ha respondido de una manera maravillosa. Cuando la ciencia ha dicho se va a morir, Dios dice no. Donde el enemigo ha declarado muerte, Dios ha intercedido por aquella persona y le ha dado vida y vida eterna. Amén, amén. No una vida, esta momentánea, después una vida eterna, esperando ver su gloria y sus maravillas, más allá de este cielo. Yo espero eso. Amén. Y yo sé que mi hermano también. Amén. Imagínense, ¿saben que Dios lo hizo conmigo? Cuando el enemigo dijo, tú vas a morir. Dios dijo, no, yo te doy la vida y te hago libre y te declaro en victoria y lo vas a pisotear. Y gloria a Dios, esta persona que le está hablando, hace mucho, más de 5 especialistas dijeron mejor era que te hubieras muerto. Pero Dios dijo, yo lo que hago, lo hago perfecto y te voy a hacer hablar y te voy a hacer levantarte y te voy a hacer danzar, porque ahora si yo respiro es porque es la misericordia de Dios y todo lo que respira dice alabe a Jehová. Amén. Y por eso yo danzo y salto y levanto mis manos y alabo y glorifico el nombre de Dios, porque Él me dio la libertad, me dio la victoria. Hay un canto que se llama yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mis manos, yo le alabo con mis pies. Amén. Y si me faltan los pies y las manos y la boca y todo lo demás, es si porque no ya me fui con Él. Gloria a Dios, eso Gloria a Dios, amén. Así que una manera maravillosa es utilizando la oración en la intercesión de unos por otros. En Salmos 97:11 dice, que lleguen ante su presencia el gemido de los cautivos y por las fuerzas de tus brazos salva a los condenados de la muerte. Gloria a Dios. Amén. Que llegue ante la presencia de Dios los gemidos. No dice las repeticiones de palabra. Tienes que gemir, hermano, por las almas que se están perdiendo, porque esa es nuestra labor como ministerio de intercesión. Y el hecho de que mi hermano y yo hayamos recibido juntos el Espíritu Santo, casi nos bautizamos juntos. No me dejaron a mí porque yo estaba muy chiquilla, pero
Yo deseaba bautizarme con él. Fue algo tan hermoso, y el estar hoy juntos, ahora sé por qué el Señor hizo las cosas así. Amén. Ahora sé por qué el Señor, yo puedo ver años atrás y yo puedo decir, Señor, antes no entendía, pero ahora sí comprendo por qué nos tienes aquí. Amén, así es. Te doy la honra y la gloria porque eres grande. Así que hay que salvar, hermano, condenados de la muerte, porque para eso nos trajo Dios aquí. Así es. Hay otro que se llama ministerio de poder. Dios nos ha dado estos ministerios, hermanos. Como iglesia, como escuadrón de Dios, tenemos que despertar para recibir este poder, por medio de los cuales podemos ejercer, fíjense bien, sanidad divina, liberación y palabra profética. Amén. Gloria a Dios. En Marcos 16 dice, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. Y luego en Mateo 16:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos le dio potestad contra los espíritus inmundos para que le echaran fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Él no dijo que nomás COVID y todo lo que hay ahorita, hermano, tantas cosas que Dios te ha dado el poder y te ha estado preparando para que en estos tiempos declares sanidad. Y dice la palabra de Dios que esta y otras cosas más harás si creyeres en Él y le sirves Así a Él es. y le eres fiel a Él. Dios está preparando un ejército para lo que viene. Amén. Porque lo que viene, me animo a decir, se va a poner tremendo, pero Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Así es. Entonces, hermanos, en Hebreos 4:12 nos dice, fíjense bien, lo voy a buscar aquí porque la letra está más grande, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es palabra profética también. Es cuando Dios da palabra a ti, a mí. Yo sé que te ha pasado en algunos momentos que estás en la iglesia y de repente empiezas a sentir, y hasta ahí, esto lo dijo por mí. Y te da textos el Señor en sueños, y por allá la semana empieza a predicar el pastor o el copastor de aquel texto que tú dijiste, qué bonito texto soñé, o qué bonita palabra me dio el Señor hoy, pero resulta que Dios te está hablando de una forma excepcional. Porque lo que Dios está preparando hoy para un futuro es espiritual y es eterno. Es lo que te va a servir para que tú funciones en ese escuadrón. Amén, así. Fíjate bien, sanidad. ¿Cuántas veces nosotros sin pensarlo? Yo sé, por ejemplo, ahora que mi hermano estuvo enfermo, Rosario, nos pedía la oración, con mi iglesia estuvimos orando, hermanos. ¿Quién ha sanado con dos semanas y media de COVID, hermanos? ¿Quién ha sanado de los riñones? ¿Quién ha sanado de un pie diabético? Solo Cristo. En menos de un mes, hermano, Dios ha hecho un milagro en la vida de mi hermano, porque tú como intercesor, como ese guerrero especial, has estado orando por él y has estado gimiendo y clamando a Dios por él. Gracias, hermanos, no tenemos cómo agradecerles el que estén ahí, y Dios nos ayuda a nosotros, porque también humildemente pues pertenecemos a ese equipo. Y que Dios nos dé las fuerzas para seguir luchando y seguir orando. Les animo, hermanos, el enemigo va a querer confundirlos, los va a querer agotar, los va a querer cansar, pero ustedes tienen que seguir con sus últimas fuerzas, tienen que seguir y clamando a Dios y pedir por más fuerzas aún. A mí a lo que me alienta, ¿verdad? para seguir luchando es de que yo sé que tengo un lugar que Dios nos tiene preparados, sí, a todo aquel que venciere hasta el final. Entonces ese hogar, hermanos, está tan hermoso. No lo he visto, pero como lo ha dicho los apóstoles, está plantado en la palabra de Dios. Yo sé que es un lugar tan bello. Y eso va a pasar la eternidad. Eso es por lo que uno está peleando, llegar a la meta. Esa es la meta de cada uno de los hijos de Dios. Amén. En Juan 14:12 dice, les aseguro
el que en mí cree, dice, hará las mismas cosas que yo hago, y como yo a donde voy al Padre, dice, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Amén. Si le pedimos a nuestro Jesús, Él va directamente con nuestro Padre y Él va a hacer que tú declares cosas más tremendas todavía, y será hecho porque así lo ha prometido el Señor. Está el ministerio de restauración. Dios a través de este ministerio transforma de manera total la vida del ser humano a través del siguiente proceso. Fíjese bien cómo es. Restaura las vestiduras, restaura la vida y retorna a la familia. Todos sabemos la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va, sufre una circunstancia y un proceso difícil, el cual lo hizo madurar, y gracias a Dios llegó a él la luz, en el cual declaramos en el nombre de Dios que llegue a ti esa misma luz y abras los ojos y te des cuenta que cuando el hijo pródigo regresa a casa, ¿quién sale corriendo a recibirlo con aquella emoción? Sino es que su padre. Amén. Cuando lo ve venir. Así es. Yo puedo imaginar que mi padre salió corriendo a buscarme, inclusive él nunca me ha abandonado, pero hubo un tiempo en mi vida en el cual viví un proceso muy fuerte y que Dios me sostuvo en sus manos y me dijo, hija, aquí te quiero. Y de aquello Dios dice que sacó pronto, aquel padre sacó pronto las vestiduras, las mejores ropas, y le dijo, vístanlo a sus criados. Aquel hijo pródigo que había llegado con todas sus ropas harapientas y sucio y maltratado del mundo, pero llegó a casa de nuevo. Dice que su padre lo vistió con las mejores ropas y le hizo un fiestononón. Así que Dios también hizo un fiestononón allá en el cielo. Cuando cada uno de sus hijos regresan, Él hace lo mismo, hermano. Somos nadie para juzgarte ni criticarte. Solo Dios es el que te está transformando y el único que va a cambiar tu vida y el que te va a preparar. Amén. Vuelve a casa, vuelve. Una vez que Él restaura tus vestiduras, también restaura tu vida. El hombre torturado y martirizado por el enemigo de su alma es restaurado por Dios a través de su escuadrón de rescate, que es en esas células, que es en los, ahora sí que servicios virtuales. Dios te está dando palabra. Amén. Muerto era, dice, ya vuelto a vivir. En el versículo 24 así dijo el Padre, muerto era, ya vuelto a vivir. Así ha dicho el Señor, de gozo al ver que tú vuelves a casa y el Señor te restaura con aquel amor. Y luego, no nomás obstante que cuando andas afuera en el mundo hasta pierdes tu propia familia, el Señor te retorna a la familia. Porque este hijo mío, dice, se había perdido y lo hemos encontrado. Volvió a casa. Vuelve a casa, el Señor te está esperando. Las familias han sido secuestradas, golpeadas, destruidas, desintegradas por el pecado. Existen hijos que se han salido de sus hogares para vivir en adicciones, diversiones malsanas y pecados. Los padres, la sociedad y las instancias de gobierno no han podido resolver o solucionar este problema. ¿Tú cómo ves? ¿Han podido hasta el día de hoy? No siempre. El enemigo siempre está en contra de la creación de Dios. Al contrario, ve todo lo que está pasando ahorita. Dice al aborto, dice al matrimonio igualitario, dice a fulana. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El gobierno, ni las mejores instituciones del triple 414A, del doble A, lo que tú quieras, de las A que les quieras poner, ahora sí que como redimido de la A a la Z o el Alex Zurdo. Dios lo bendiga al hermano, no tengo nada en contra de él, pero quiero decirte que nada de eso vale para que tú hagas un cambio en tu vida. Lo único que puede salvarte de esa situación es Dios. Dios sí tiene la respuesta. Él puede romper las cadenas del enemigo y acabar con el secuestro. Y como con el poder de su palabra, de su sangre, de su Santo Espíritu,
que opera a través de su iglesia y de sus miembros y su escuadrón como equipo especial de rescate para la humanidad. Yo quisiera ser parte de ese escuadrón, o quien quisiera ser parte de este escuadrón. Mi hermana y yo te lanzamos esa pregunta: ¿te gustaría ser parte de este escuadrón? La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas y ocultas que tú no conoces. Clama a Él. Él es el único que te va a salvar. ¿Quieres ser parte de este escuadrón especial? Hay un lugar para enlistarte en estos momentos. Y te digo que la lista se está cerrando. Muchos dicen: se está acabando. Hoy estuve en una clase por internet con mi hijo y le hicieron una pregunta: que inventara una noticia ficticia. Y cuando él contestó y dijo: una noticia ficticia es una noticia que no es verdadera, empezaron a decir, la mayoría de sus compañeritos dijeron: es que todo el mundo dice que el mundo se va a acabar, pero esa noticia, maestra, no es realidad. Pues déjame decirte, mi hijo inmediatamente me vio y se me queda viendo, y yo nomás le digo que guarde silencio, pero en su momento, cuando él responda a la tarea, él decidió poner esa situación, que la venida de Cristo es real y que este mundo se va a acabar. Amén, así es. Así que eso es la realidad de las cosas. Enlístate. El escuadrón de Cristo está esperando, todavía muchos más en la lista, y a nosotros como escuadrón especial de Dios nos toca ir a arrebatar las almas, así como David lo hacía con aquellas bestias, arrebatar las ovejas del infierno y luchar por ellas. Yo quisiera terminar con estas frases que dice: en medio de cualquier batalla, la mejor arma es la oración. La oración pone al diablo a temblar, la alabanza lo confunde, la integridad lo calla y la fe lo debilita, y la obediencia lo paraliza. No hay nada más temeroso para el enemigo que un soldado obediente, que un soldado de Dios obediente. Y créeme lo que el enemigo lo vas a dejar así, es papirifáctico, como dice la tatuna. Va a huir de nosotros. Va a huir, porque vas a ver que tú eres obediente al único Dios verdadero, amén, Jesucristo. Así que la clave de todo esto es la oración. Acordémonos que no es contra nosotros lo que han levantado el enemigo las armas que en contra de nosotros, pero acordémonos que no es contra nosotros, sino contra lo que traemos dentro, que es el Espíritu del Señor. Pero sabemos que Él es el que nos hace victoriosos. El enemigo sabe que estamos conectados con el Señor. Él sabe que la guerra es contra aquellos que siguen a Jesús, pero también aquellos que no tienen el conocimiento de Dios los tiene cauterizados para que no sepan de la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos, como escuadrones de Cristo, del Dios viviente, somos los que tenemos que llevar el mensaje de abrirle los ojos a cada persona para que sean ellos, aprendan ellos que necesitan saber que Él es Cristo, es el que los liberta de todo mal, de todo secuestro, ¿verdad? Así es. Entonces, gracias a Dios estamos aprendiendo también nosotros con esto, y estamos llevando el evangelio conforme a la palabra de Dios, haciendo la comisión, haciendo nuestra comisión, y seguiremos en pie de lucha. Y no hay nada más hermoso en lo personal para mí que Dios, inclusive, como dice luego la hermana de aquella testimonio que no tenía que comer y que dice: Dios usa hasta el diablo para bendecir a sus hijos. Sí. Y déjenme decirles que sí, cuando Dios quiere hacerte saber que Él nunca te va a abandonar y que siempre va a estar contigo, usa hasta el mismo chamuco para decirte las cosas.
porque en un momento yo decía, Señor, es que no me siento sola. En una de las luchas y pruebas que yo llegué a tener en el trayecto de mi vida, siento que estoy perdida o estoy sola, me sentía totalmente desamparada, pero aquella persona que quería hacerme el daño dijo, es que yo no sé qué tienes, qué tiene usted ni qué tienes, dice, porque hay algo que rodea tu cuerpo, una sangre diferente a la que yo conozco, dice, que por más que te hago, tú no caes. ¿Y quién era el que estaba conmigo? Mi Señor Jesucristo. Lo único que yo pude decir fue alabar y glorificar el nombre de Dios, porque el Señor me estaba permitiendo ver por medio de aquella persona que Él estaba conmigo. Y eso es lo más hermoso. Cuando tú te enlistes te vas a dar cuenta que Dios está ahí. Ahí y está en ti, permanece en ti. Eso es lo más hermoso. Como la predicación que se aventó el hermano este domingo me dejó, nuestro copastor, me dejó con aquella sabor de boca tan dulce, porque eso era lo que yo quería, que como hijos de Dios nos demos cuenta muchos que tú eres un soldado de Cristo especial. Amén, hermanos. Pues sí, mire, hay mucho material por donde agarrar, de donde aprender, de donde enseñar, y a la vez aprendemos nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí. Entonces, Dios bendiga a mi hermana, y pues también Dios bendiga, amén, Dios bendiga al que nos están oyendo. Dios bendiga que sea de gran bendición para tu vida. Así es, que sea de bendición para su vida, exactamente. Entonces, Dios bendiga a la familia Ruiz Ramírez, que están allá en Sinaloa. También a la familia Vázquez, todos los hermanos de Sinaloa, los que están en Estados Unidos. También mi hija tiene un nombre medio raro, ¿no? Sulisaday Elizama. Entonces, su esposo, sus hijos, a mis hijos también que están en Tijuana, David y Josué. Entonces, pues el más pequeño, el que les digo que está en el ejército, ¿no? Entonces se llama David. Y estoy orando por él porque pues es algo tremendo, ¿verdad? Donde él está trabajando. Entonces, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que pues él quiso agarrar ese trabajo, pues Dios lo bendiga, ¿verdad? Y que Dios lo cuide siempre con las oraciones de su tía, sus tíos, su abuela, de su padre, de su madre también, de parte de él, de la mamá de él. Y pues Dios bendiga a los que nos oyen en Estados Unidos, a nuestro hermano Lolo, a Guzmán. Dios bendiga a todos los que nos oyen, que no los conocemos, pero también está yendo para allá el mensaje. Nuestro pastor, hermano Rafael, gracias a Dios que recibimos un mensaje, una videollamada que hizo, una llamada que hizo en el WhatsApp, que ya se encuentra bien, gracias a Dios, que las oraciones de los intercesores, amén, y de toda la iglesia, pues para eso es, ¿no? Entre nos unamos para la oración puede mucho, uniéndonos a más de 2 o 3, en el nombre del Señor. Ahí está el Señor y va a oír las oraciones de sus hijos. Entonces, pues, llevamos una ¿cómo se dice? Una regla en cuestión a la oración, ¿verdad? Tenemos ciertas horas de oración y oramos por las necesidades, gloria a Dios. Y Dios bendiga a la iglesia en la quinceava, a los varones, al grupo de Dorcas, a todos los ministerios, porque amén, hay muchos ministerios. Amén. Entonces, Dios bendiga también a la radio 15. Dios los bendiga. El grupo de Haití, de adolescentes, de jóvenes, amén, de la alabanza que ministran todos los domingos, ahora por partida doble. Creo que son los más bendecidos porque amén, alaban a Dios en la mañana, en la tarde, en el día, todo. Gloria a Dios, también gozosos, hermano. Entonces ya los miércoles se hace servicio, pero por internet, por YouTube y Facebook, de la quinceava. Y los domingos pues es dos servicios, ¿verdad? Uno a las 9 y el otro a las 11:30. Y los domingos, pero todo se transmite por Face y YouTube. Dios los bendiga, hermano. Entonces ahí estamos a las órdenes, denle like y pues ahí estamos. Compártanlo a todos. Hoy pues estamos estrenando unas camisas, ¿verdad? Que gloria a Dios. Después les vamos a pasar la noticia. No se nota mucho porque pues es un león, ¿verdad? Donde dice
que no es comercial, ¿verdad? No es comercial, pero gracias a Dios que Dios nos ha dado para tener este tipo de trabajo, y vamos a subirlo, hermanos, para que pues gloria a Dios, nos dé bendición el Señor. Con orgullo estamos portando la playera de Movidos por Fe, porque sabemos que es la fe inquebrantable en Cristo, que es la que nos va a seguir moviendo. Amén. Porque no hay vuelta atrás, hermanos. Amén. Esto o es o no es, ¿verdad? Amén. Así que declaramos en el nombre de Dios que esto va hasta donde Dios quiere que llegue. Amén. Y como le digo a mi hermano, lo que hoy estamos haciendo es algo que el Señor va a llevar a un buen término. Amén. En Cristo, y lo único que hacemos es para su honra y su gloria. Amén. Y también para decirte a ti que hay una salvación, que hay una esperanza de vida, que hay una meta por la cual luchar, que las cosas de este mundo, ahora sí que como dice en la palabra de Dios, vanidad de vanidades, nada de lo que tienes aquí te va a salvar ni te lo puedes llevar, todo se va. Amén. Se esfuma. Así. Lo único que permanece fiel se llama Jesús. Amén. Jesucristo. Amén. Se me olvidó saludar a nuestro hermano Fidel González y toda su familia. Dios lo bendiga, ¿verdad? Que nuestro hermano, pues. Su hija Basti, la adoro. Amén. Te amo. Entonces, Dios bendiga a nuestro hermano Omar, Lidia, todos sus hijos. Dios los bendiga, los queremos muchísimo, aunque no los vemos, pero en el amor de Dios los amamos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Entonces estamos en Movidos por fe. Y que déjate mover por Dios. Amén. Así es. Dios los bendiga.